al suo santo nome, luce del mondo, Cristo Signore, lode e gloria a te. Luce ai nostri cuori è Cristo Signore, lode e gloria al suo santo nome, illumina il cammino di ogni uomo, lode e gloria a te. Como ya se ha comenzado con una oración, iremos directo al grano, vamos a comenzar esta charla, esta reflexión que vamos a hacer, que he pensado en titularla así, con esas palabras del Salmo 118, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, la revelación y la vida cristiana, ¿no? Queridos hermanos, quiero empezar con una queja. Les llamará la atención porque no sería muy educado comenzar con una queja, pero la queja no es mía, es una queja de Santa Teresa de Jesús. Ella, en el libro Camino de Perfección, en el capítulo 16, dice: oh Señor, que todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en vos, que si no mirásemos otra cosa sino al camino, presto llegaríamos. Mas damos 1000 caídas y tropiezos y erramos el camino por no poner los ojos, como digo, en el verdadero camino. Está hablándole a Jesucristo, ¿no? Y dice: parece que nunca se anduvo según se nos hace nuevo. Y en la primera redacción del Camino de Perfección, ella seguía diciendo: digo, como que no parecemos cristianos ni que leímos la Pasión en nuestra vida, ¿no? Esta queja de Santa Teresa de que no sepamos reconocer en nuestra vida cotidiana la acción, el plan de Dios que ya está revelado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Parece que no somos cristianos o que nunca hemos leído la Pasión porque nos sorprenden las cosas que nos suceden. Las palabras de esta gran doctora de algún modo nos muestran esta realidad de que no vivimos muchas veces según las palabras del Salmo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, ¿no? Dejamos muy poco que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Y por eso es que me pareció que podía ser útil reflexionar sobre esto, sobre la relación estrechísima, intrínseca que tiene que haber entre la revelación divina y la vida cristiana. Cómo tenemos que dejar que la luz de Dios ilumine nuestros pasos cotidianos, ¿no? Y ese sería el gran fruto que espero que el Espíritu Santo suscite en los oyentes: convencerse de que es necesario hacer de la palabra de Dios la luz que alumbra nuestro camino hacia la patria celestial. No tomaré muchos autores, sencillamente quiero refrescar algunas ideas de las que trae el Catecismo de la Iglesia Católica al comienzo, ¿no? Entre los números 50 aproximadamente al 165, cuando habla de la revelación, de las etapas de la revelación, de la Sagrada Escritura y de la respuesta que le toca al hombre, la fe. También voy a tomar algunas ideas de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, ¿no? Sobre la divina revelación, y también algo de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, y especialmente una página magistral de San Juan de la Cruz que me parece que va a ser muy aleccionadora. Y quiero tocar como 3 puntos en esta charla, digamos. En primer lugar, el hecho de la revelación y su finalidad salvífica. O sea, hay un hecho, hay una revelación de Dios con una finalidad salvífica. En segundo lugar, el contenido de esa revelación que alcanza su plenitud en Jesucristo. Y en tercer lugar, cuál tiene que ser entonces la respuesta cristiana ante este hecho de la revelación consumada en Jesucristo, ¿no? Comenzamos entonces hablando de esto del
este hecho de la revelación divina, ¿no? Santo Tomás de Aquino, como excelente científico que era, ¿no? Cuando va a empezar a escribir la Suma Teológica, lo primero que tiene que plantearse es si realmente hay una ciencia teológica, si hay una doctrina sagrada. Y para ver si hay o no hay, lo que primero que él se pregunta es si es necesaria. ¿Es necesaria para los hombres que haya una ciencia divina, que haya una ciencia sagrada? Y Santo Tomás entonces en la Suma Teológica, en la primera cuestión, en la primera parte de la Suma Teológica, primera cuestión, en el primer artículo, se pregunta eso, si es necesaria, y él responde que sí, que es necesaria porque el hombre para salvarse necesita conocer el fin al cual tiene que tender, ¿no? Voy a ir leyendo literalmente lo que dice el santo. Para la salvación humana fue necesario que además de las materias filosóficas cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Es decir, que más allá de lo que nosotros podemos conocer con la razón, era necesario que se nos diera un conocimiento que superaba nuestra razón, o sea, un conocimiento de origen divino. Y esto es así, dice, porque Dios, como fin al que el hombre se dirige, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dios es infinito y nosotros no lo podemos conocer plenamente con nuestra razón. Y por eso es necesario que Él se nos revele, que Él nos enseñe cosas de sí mismo. Y cita Santo Tomás al profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. ¿Qué es lo que puede decir San Pablo? Hablando del inconmensurable misterio divino, que solamente Dios puede revelar los misterios de Él, ¿no? Nadie ha conocido el Espíritu de Dios, solo el mismo Espíritu que se lo ha revelado. O lo que dice San Juan en el prólogo, a Dios nadie jamás lo ha visto. Solo el Hijo que está en el seno de Dios, Él nos lo ha revelado. Y sigue diciendo Santo Tomás, porque el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia Él pueda dirigir su pensar y su obrar, ¿no? Todos necesitamos obrar por un fin, necesitamos conocer a dónde nos dirigimos. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, dice Santo Tomás, ya que con la sola razón, la verdad de Dios sería conocida, y señala tres características: por pocos, después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. O sea, con la sola razón, muy pocos pueden alcanzar a conocer a Dios. Lo harían después de mucho análisis y con mezcla de errores. Y dice Santo Tomás, sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. No puede, si es tan importante para el hombre conocer a Dios, no puede entonces esperarse que lo conozcan muy pocos después de mucho trabajo y con mezcla de errores. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina, ¿no? Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación de Dios, ¿no? Es muy luminoso este planteo que hace Santo Tomás. El hombre necesita conocer a Dios porque Dios es el fin de su vida. Y con la sola razón, claro que lo puede conocer, porque de hecho, hay un conocimiento natural de Dios. San Pablo dice claramente en la carta a los Romanos, lo dice también el libro de la Sabiduría, que lo invisible de Dios se ha hecho visible en la creación, y entonces podían conocer al Creador y su poder a través de la creación. Pero Dios, como fin último del hombre, Dios en su intimidad, no podía ser conocido por la razón, ¿no? Hay misterios
que si Dios no los revela es imposible para el hombre alcanzar a conocerlos. Por eso, la palabra revelación, ¿no?, viene justamente del latín revelare o el griego apocalyptein, que significa descubrir, o sea, poner algo de manifiesto, poner al descubierto algo que estaba velado, ¿no?, que estaba oculto. Es como remover un velo. Y por eso la revelación es la manifestación de una verdad oculta, o que para nosotros estaba oculta. Santo Tomás, por ejemplo, cuando se pregunta sobre la existencia de Dios, dice, es una verdad que en sí misma es evidente, pero para nosotros no. Para el modo de conocer humano no es evidente. Entonces, por eso es que tiene que hacer un trabajo con la razón, o que Dios, en su infinita misericordia, como un acto de condescendencia, para que todos puedan acceder a conocerlo fácilmente y sin errores, Él se reveló, ¿no? La revelación, entonces, es de origen divino, procede de Dios y Dios es su autor. Y esto hermosísimamente lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum en el número 2, y lo voy a leer literal porque es demasiado hermoso el texto como para no considerarlo. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, dice, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. O sea, Dios en su misericordia dispuso revelarse para que el hombre, por medio de Cristo, pueda ir al Padre en el Espíritu Santo y hacerse consorte, o sea, compañero, compartir la naturaleza divina. Y sigue diciendo, en consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Lo que ha movido a Dios a revelarse es el deseo de que tengamos intimidad con Él, de que podamos morar en su compañía, de tener amistad con los hombres, ¿no? Y sigue diciendo la Dei Verbum cómo esta revelación se ha hecho mediante gestos y también palabras que se van explicando e iluminando unos a otros. Si la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces, queridos hermanos, el hombre tiene que caminar hacia Dios, porque es el fin de nuestra vida. Pero se nos hace difícil conocer el camino muchas veces. Además, como sabemos por la herida que tenemos del pecado original, nuestra inteligencia está nublada por ignorancia, está herida. Entonces, Dios ha querido iluminarnos. Dios ha querido justamente darse a conocer y darnos a conocer todas las verdades que nosotros necesitamos conocer para poder alcanzar la salvación. La revelación entonces es como un diálogo amoroso, una locución amorosa de Dios invisible a los hombres para invitarlos a la comunicación consigo mismo. Y por eso el objeto de la revelación es Dios mismo y el plan misterioso de su voluntad salvífica, ¿no? Aquello que dice San Pablo, el misterio de la piedad, que estuvo oculto durante mucho tiempo, ahora se nos ha manifestado en Cristo, ¿no? Se nos ha dado a conocer ese plan salvífico de Dios con plenitud en Jesucristo. Y es muy importante tener presente esta última afirmación, que ya lo vamos a desarrollar más, de que en Jesucristo ya tenemos la plenitud de la revelación, porque la revelación cristiana, divina, se ha cerrado con la muerte del último de los apóstoles, con San Juan, evangelista, ¿no? Y ahora ha quedado en manos de la Iglesia lo que se denomina el depósito de la fe, o sea, un conjunto de verdades reveladas contenidas en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la Iglesia, que es el intérprete auténtico de la revelación cristiana.
contenida, como decíamos, en esas dos doble fuentes de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Entonces vemos que la revelación es una iniciativa de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está en tinieblas. Y Dios no quiere que el hombre esté en tinieblas. Dios quiere que el hombre conozca la luz, camine a la luz de Dios para poder alcanzarlo, ¿no? De este modo vemos que la revelación de Dios es el conocimiento más importante que tiene que buscar un hombre, porque es el conocimiento que lo salva. A menudo se preguntan muchas personas, por ejemplo, ¿qué dice la Iglesia si existen extraterrestres, si no existen extraterrestres? Y a ver, la Iglesia propiamente nunca se ha pronunciado sobre eso, porque es una verdad que no toca a la salvación del hombre. Entonces, la Iglesia en esas cosas que no tocan estrictamente a la salvación del hombre, deja libertad a los científicos. Pero en cambio, sobre las verdades de fe y moral, que son imprescindibles de conocer y de obrar para salvarse, sí que la Iglesia, justamente con la infalibilidad y la asistencia del Espíritu Santo, tiene una custodia de ese depósito de la fe. Es importante entonces, queridos hermanos, darle una primacía, una importancia primordial en nuestra vida a la revelación de Dios. O sea, ¿qué ha dicho Dios respecto de esto? ¿Qué me dice Dios? San Juan Pablo II, en un discurso en el año 1979, en el Angelicum, en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Roma, señalaba como una característica de Santo Tomás que había destacado León XIII al nombrarlo como haberlo propuesto como un modelo de científico y todo, decía que la primera característica que señalaba León XIII era que Santo Tomás había profesado un pleno obsequio de la mente y del corazón a la revelación divina. O sea que la primer luz que iluminaba la vida de Santo Tomás era la revelación divina. La primacía de la revelación, tanto en su reflexión teológica como en su vida cotidiana. O sea, ante un problema, lo primero que hacía era ver qué había dicho Dios respecto de esto. Y ahora quiero mostrar cómo es muy importante tener presente esta aplicación práctica, digamos, de cómo tenemos que tener una primacía de la revelación delante de otros conocimientos o como un primer criterio. Quiero hacer una aplicación práctica referida a un error muy común que se da hoy en día, y especialmente se da en la Iglesia, que es hacer como una falsa dialéctica, es una oposición entre lo que se llama la teología dogmática, o sea, la teología que trata sobre los dogmas, las verdades reveladas, y la teología pastoral, es decir, la aplicación de esas verdades a la vida cristiana, ¿no? Cómo tiene que pastorearse el pueblo de Dios. Digo que es muy común hoy en día hacer como una dialéctica, una oposición, y diciendo, bueno, esas son verdades de teología dogmática, pero que no se aplican a la teología pastoral. Eso es un error gravísimo, gravísimo. Separar esas dos cosas es muy, muy malo. Y eso, por ejemplo, ocurre con problemas como la indisolubilidad del matrimonio, que es una verdad revelada, pero que dicen, bueno, pero en la pastoral no se puede aplicar esa verdad. Eso es decir, que Dios se está contradiciendo, que Dios reveló una cosa que no es necesaria cumplir para llegar al cielo, ¿no? Es como si uno dijera, lámpara es tu palabra para mis pasos. Qué hermosa, Señor, que es tu doctrina. Bellísima es tu palabra, pero no para mis pasos. Tu lámpara es tu palabra, pero no para mis pasos. Mis pasos van según otros criterios. Bueno, eso es un error muy grave. Por eso tenemos que tener presente este primer hecho. Dios se quiso revelar y Dios se reveló. Está el hecho de la revelación. Y no lo podemos ignorar porque es un hecho que tiene como finalidad nuestra propia salvación. ¿No? Dios se ha revelado para guiarnos hacia Él. Ante este hecho de la revelación, va a decir la Constitución Dogmática de Verbum que el hombre tiene la obligación de la obediencia de la fe, ¿no? Como decían recién introduciendo esta charla,
la importancia de esa obediencia, y esa obediencia de la fe. O sea, Dios me está enseñando verdades que me superan, pero yo, reconociendo que mi inteligencia es limitada y que la ciencia divina es infinita, las acepto, ¿no? La fe es esa virtud teologal por la cual el hombre da su asentimiento a las verdades reveladas por Dios, no porque las entienda, sino por la autoridad del Dios que las revela, ¿no? Es decir, porque no las comprendemos, nos superan. Pero como Dios es bueno, es la verdad, no miente y no nos engaña, nosotros le creemos. Entonces, por la autoridad de Dios, aceptamos esas verdades. Dios, como dice el catecismo, fue haciendo una preparación progresiva de su revelación, ¿no? También lo va a decir la de Verbum, como decíamos, con gestos, con palabras. Fue manifestando su designio salvífico. Primero eligió un pueblo, el pueblo de Israel, lo fue preparando con los profetas, pero llegó un momento donde se dio la plenitud de la revelación. Es lo que dice la carta a los Hebreos, a su comienzo. De muchas maneras habló Dios a nuestros padres, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 52, Dios, que habita en una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Y Dios se revela porque hace a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle. Esta revelación sobrenatural que hace Dios de sí mismo culmina, o sea, termina en la persona y en la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Y es hermosísimamente llamarlo el Verbo encarnado o la sabiduría encarnada, porque justamente es toda la ciencia divina encarnada, toda la verdad de Dios encarnada. No hay nada que el Padre sepa que no sepa el Hijo, porque la única diferencia que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es en la relación de las personas, pero son iguales en poder, en ciencia, en dignidad. Entonces, el Hijo de Dios encarnado es la revelación plena. No todo lo mío es tuyo, ¿no? Dice Cristo y el Padre, o sea, todo lo del Padre es mío, todo lo mío es del Padre. Y la Constitución de Verbum justamente como que quiere con mucha fuerza manifestar que la plenitud de la revelación está en Jesucristo. La economía cristiana, por tanto, como una alianza nueva y definitiva, no cesará nunca. Dice, pero no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, puede haber revelaciones privadas, pero no completan porque no le falta nada a la revelación pública. Por eso una revelación privada, que puede ser que Dios a un alma particular manifieste verdades, pero no van a ser nunca verdades nuevas. Serán muchas veces un modo de comprender una verdad que ya había sido revelada, pero que de algún modo va a brillar especialmente en esta época o para esta persona. Pero no puede ser verdades nuevas. La revelación ya está cerrada, como decíamos, con la muerte del último de los apóstoles. Y lo que la Iglesia, a lo largo de sus más de 2000 años, ha ido haciendo, es explicitando, es aquello que dice nuestro Señor en la última cena, que el Espíritu Santo nos va a llevar hasta la verdad completa, ¿no? Va a ir como mostrando esos gérmenes de verdad que están en la revelación y los va haciendo explícitos. Por eso los dogmas, al ir declarando nuevos dogmas, la Iglesia lo que va haciendo es explicitando una verdad que ya está contenida en la revelación. No es que la creó, no es que la inventó. Y esto de que la revelación plena se da en Jesucristo es de una importancia tremenda en la vida cristiana. Cuento una anécdota que puede mostrar por qué digo que es de una importancia tan grande. Recuerdo, por ejemplo, una persona que una vez me consultaba sobre que quería comprar
unos libros de una vidente conocida, María Valtorta, pero que tiene una censura de la Iglesia. Los libros, la que el Evangelio según me fue revelado, tiene una censura de la Iglesia. La Iglesia ha dicho que es un Evangelio malamente novelado, no se lo recomienda. Y cuando yo le hice notar a esta persona que mire, estos libros no se los aconsejo porque están censurados por la Iglesia, esta persona se asombró y me dijo, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para conocer a Jesucristo? Y dije, pero mire, o sea, Jesucristo se le puede conocer por el Evangelio. ¿Cómo va a recurrir a una revelación privada para conocer a Jesucristo, que es Él en sí mismo la plenitud de la revelación cristiana? Por eso, queridos hermanos, es importante esta afirmación, porque a veces cometemos el error de estar como pidiéndole a Dios nuevas revelaciones, ¿no? Es muy común, uno como sacerdote le toca aconsejar almas, es muy común que las personas vengan pidiendo ayuda, luz, discernimiento para poder saber qué quiere Dios en su vida, pero muchas veces esperando como revelaciones particulares, esperando que Dios les hable, o muchas personas incluso le hacen preguntas a Dios y muchas veces como exigiéndole. Y Dios ya ha revelado, ya se ha revelado plenamente en Jesucristo. Pasa que lo que muchas veces no hacemos es prestar atención, como digo, a esa luz que es la revelación divina, o prestarle realmente el obsequio de nuestra fe, de nuestra mente, viviendo la virtud de la fe. San Juan de la Cruz, el gran maestro de la fe, como lo llamaba Juan Pablo II, que él tenía gran aprecio por esta virtud, porque justamente en la subida al Monte Carmelo él desarrolla cómo la fe es el único medio proporcionado para que el hombre pueda unirse con Dios. No, pues la fe nos presenta a Dios tal cual es. Nuestra razón capta algunas cosas de Dios, mientras que la fe nos dice cómo es Dios en sí mismo. Y San Juan de la Cruz, hablando en el segundo libro de la subida al Monte Carmelo, cuando habla de la purificación del entendimiento, cómo nuestra inteligencia tiene que ser purificada por la fe, y habla de cómo no tiene que detenerse en locuciones ni en revelaciones, sino que el hombre tiene que vivir de la fe, aquello que dice la Escritura, el justo vive de la fe. Se pregunta cómo, o él plantea cómo en el Antiguo Testamento sí era lícito al hombre preguntarle a Dios las cosas, ¿no? De hecho, vemos que los reyes le preguntaban a Dios si tenían que ir a la guerra o cómo actuar, y que incluso Dios les exigía que lo hicieran. Si no lo hacían, se enojaba, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz dice, ¿cómo ahora en la ley nueva, en la ley evangélica, en la plenitud de la revelación después de Jesucristo, ya no es lícito hacer eso? Y dice, pero podría parecerse como una objeción. ¿Por qué antes se podía y ahora no? Y voy a leer detenidamente una página magistral, es en la subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 22, donde dice cómo se desata una duda, cómo no será lícito ahora en la ley nueva preguntar a Dios por vía sobrenatural, o sea, no pedir, cómo no es lícito ahora pedirle a Dios revelaciones como lo era en la ley antigua. Y se prueba con la autoridad de San Pablo, dice. ¿Por qué pues ahora en la ley nueva, la ley de gracia, no será como antes? A lo cual se ha de responder que la principal causa, porque en la ley de la Escritura anterior, o sea, en la ley antigua, eran lícitas las preguntas que se hacían a Dios y convenía que los profetas y los sacerdotes quisiesen revelaciones y visiones, era porque aún entonces no estaba bien fundamentada nuestra fe, ni establecida la ley evangélica, ¿no? Todavía no había llegado la revelación plena, por eso ellos tenían que ir preguntando. Y así era necesario que preguntasen a Dios y que Él les hablase, ya sea por palabras, ya sea por visiones, por revelaciones, ya sean figuras, ya sean semejanzas, lo que decía la Dei Verbum, revelación por gestos y por palabras.
Dice, y ellos le preguntaban y Dios respondía. Dice, pero ahora, dice San Juan de la Cruz, que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la ley evangélica en esta era de la gracia, no hay para qué preguntarle de aquella manera, ni para qué él hable ya, ni responda como entonces. Ahora no se le puede seguir pidiendo a Dios revelaciones, porque en darnos, esta frase la cita también el Catecismo, en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Dios nos habló todo en Jesucristo. No tiene otra palabra que dar. No tiene ya ningún secreto. ¿No? Nos dio a su Hijo único. Cita la carta a los Hebreos, lo que antiguamente habló Dios en los profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras, ahora a la postre, en estos días nos lo ha hablado en el Hijo todo de una vez, en lo cual da a entender el apóstol que Dios se ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ahora lo ha hablado en el todo, dándonos al todo con mayúscula, que es su Hijo. Es interesantísimo esto, porque es un poco lo que decía Santo Tomás, cómo con nosotros por la razón podemos conocer algunas cosas de Dios, o cómo Dios antes se había ido revelando Él mismo, pero partes en el Antiguo Testamento es hermosísimo leerlo, así como viendo que es la preparación de la revelación plena en Jesucristo, y todos los signos del Antiguo Testamento, el cruce del Mar Rojo, signo después del bautismo, el Cordero Pascual, signo de Jesucristo, el sacrificio de Abraham, de Isaac, signo del sacrificio de Jesucristo. Todas pequeñas revelaciones, pero que después en Cristo se dan todo en uno. Y entonces San Juan de la Cruz hermosamente dice, a los que le preguntan, los que le siguen pidiendo a Dios revelaciones, dice, Dios les podía responder de esta manera diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si pones en Él los ojos lo hallarás en todo. Porque Él es toda mi locución y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación. La palabra todo la va repitiendo San Juan de la Cruz. Lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revelado, dándoslo por hermano, compañero y maestro, precio y premio. Hermosísimo. En Jesucristo está toda la revelación cristiana. Dice, ya nos habló todo y nos lo dio como hermano, compañero, maestro, precio de nuestra redención, pero también premio. Jesucristo es el premio de nuestra redención. Porque desde aquel día que bajé con mi espíritu sobre el monte Tabor diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco oírle, ya alcé yo la mano de todas esas modos de enseñanzas y respuestas y se las di a Él. Ya no voy a hablar más. Oírle a Él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. Que si antes hablaba era prometiendo a Cristo, y si me preguntaban eran las preguntas encaminadas a la petición y esperanza de Cristo, en que tenían que entender toda la doctrina de los evangelistas y los apóstoles. Pero ahora, el que me preguntase de aquella manera y quisiese que yo le hablase o que algo le revelase, me está pidiendo nuevamente, dice, a Cristo y pedirme más fe. Y es ser falto en ella, que ya está dada en Cristo. O sea, pedir nuevas revelaciones es falta de fe, dice San Juan de la Cruz. Y es menospreciar la revelación que Dios nos ha hecho en Cristo. Y por eso sigue diciendo, y así haría mucho agravio, o sea, haría una ofensa a mi Hijo amado, porque no solo en aquello le faltaría en la fe, mas lo obligaba otra vez a encarnar y pasar por la vida y muerte primera. No hallarás qué pedirme ni qué desear de revelaciones o visiones de mi parte. Míralo tú bien,
que ahí lo hallarás ya hecho y dado todo eso y mucho más en él. Y entonces San Juan de la Cruz hermosamente va a decir que si nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos revele algo, ya nos dio todo. Si quisieras que te respondiese alguna palabra de consuelo, mira a mi hijo, sujeto a mi amor y sujetado por mi amor y afligido, y verás cuántas palabras de consuelo te responde Jesucristo. Si quisieras que te declare yo algunas cosas ocultas, pon los ojos en él y hallarás ocultos los misterios y sabiduría y maravillas de Dios que están encerradas en él, como dice San Pablo en los Colosenses, que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Por eso Santo Tomás de Aquino, cuando estudiaba, iba y ponía la cabeza contra el sagrario, porque en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y de ciencia, en el cual, Hijo de Dios, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de ciencia. Dice después, si quisieres otras revelaciones o visiones corporales, mírale a él humanado, dice, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, todo nos ha sido dicho en Jesucristo. Y esto es una verdad, digo, muy importante para nuestra vida, porque si decíamos que lámpara es la palabra de Dios para nuestros pasos, ahora ya decimos que Cristo es la luz del mundo que ilumina nuestra vida, que es lo que dará después un padre en otra charla de este retiro, ¿no? Queridos hermanos, Dios se ha revelado, nos ha enseñado. No tenemos que seguir pidiendo luces nuevas, ya tenemos el depósito de la revelación. Pasa que ahora tenemos que poner los ojos en Él, poner los ojos en Cristo, poner los ojos en las Sagradas Escrituras, poner los ojos en la revelación interpretada por el magisterio de la Iglesia. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, de algún modo ya nos hizo esta amonestación de porque tenemos que poner los ojos en la revelación. En la parábola del pobre Lázaro y el rico de Pulón, esa parábola tan conocida de ese hombre que daba banquetes y que tenía al pobre Lázaro pidiendo comida en la puerta de su casa y no le daba, y no le daba de comer. Cuando mueren, el pobre Lázaro se va al seno de Abraham y el rico Pulón al infierno. Y entonces el rico Pulón le pide a Abraham que lo mande a Lázaro a que le alivie la sed. Y Abraham le dice que no se puede, que hay un abismo, que aparte tú la pasaste bien en la vida, entonces ahora tienes tormento. Pero entonces el rico Pulón le dice, bueno, pero al menos que manda a Lázaro que aparezca a mis hermanos, porque dice, tengo 4 hermanos, que aparezcan mis hermanos y les advierta que no vivan como vivía yo, porque para que no terminen aquí. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. El rico Pulón le dice, no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos se convertirán, o sea, si le aparece un muerto, les habla, se van a convertir. Le contestó Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Muchas veces, si no prestamos atención a la revelación y no le prestamos realmente la obediencia de la fe, menos que menos, vamos después a aceptar esos detalles de la voluntad de Dios que se van manifestando día a día, no esos detalles amorosos, como Dios va manifestando muchas veces su voluntad en las circunstancias. Si no estamos acostumbrados a buscar la luz de Dios en la revelación, no lo vamos a hacer. La revelación, última parte de esta charla, exige del hombre una respuesta de fe. Cuando Dios se revela hay que prestarle la obediencia de la fe, dice la Dei Verbum, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Evidentemente que la revelación, para aceptarla, necesitamos la gracia y la acción del Espíritu Santo. Por eso la Sagrada Escritura, dice la Dei Verbum, tiene que ser leída en el mismo espíritu en que fue escrita. Es decir, el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo y por eso hay que leerla desde el Espíritu Santo, dentro del magisterio de la Iglesia.
esta obediencia de la fe, o sea, este aceptar las verdades, es después lo que tiene que iluminar nuestra vida. O sea, tenemos que vivir de la fe y realizar nosotros obras de acuerdo a la fe. Es decir que, volviendo a lo que, como comenzamos, esa queja de Santa Teresa de que, ¿cómo puede ser que ante un sufrimiento, que ante una calumnia, nos quejemos tanto y como si, ¿por qué pasa esto? No sabemos. Y dice, pero si somos cristianos, seguimos a Jesucristo, no leímos que en la pasión de Jesucristo mintieron. Dice, si ya está revelado que nos va a pasar esto, ya está revelado. Es importante entonces en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, utilizar la palabra de Dios, la revelación para iluminar. Y eso es, por ejemplo, queridos hermanos, lo que diferencia la prudencia carnal humana de lo que es la verdadera prudencia sobrenatural, ¿no? Cuando uno tiene que tomar una decisión prudente, tiene que analizar las diferentes partes, o sea, las circunstancias, todas las cosas que están implicadas en esa decisión. Pero claro, cuando la decisión es puramente humana, uno lo que hace es pedir consejo a un hombre, recordar con la memoria los hechos del pasado que se pueden ver, son semejantes a esta situación, analizar las diferentes circunstancias, todo con mi conocimiento humano, y así tomo una decisión prudente humanamente. Pero nosotros somos hombres de fe. Además de ese conocimiento humano, también este conocimiento de la fe. Y entonces la prudencia sobrenatural muchas veces nos hace obrar no contra la prudencia carnal, no, sino más allá. Es decir, tomar una decisión apoyándonos en que una de las premisas, una de las verdades, una de las cosas que estamos considerando, es una verdad de fe que nos supera. Quiero poner un ejemplo tomado muy cercano para mí, de mis padres, por ejemplo. Ellos se casaron muy jovencitos, mi padre tenía 22 años, mi madre 21, vivieron un matrimonio hermosísimo, 48 años de matrimonio, ya han fallecido ambos. Ellos, cuando estaban de novios, poco tiempo de novios, 6 meses, querían, ya tenían la decisión de casarse, pero estaban sin trabajo y bueno, estaban como esperando que Dios les mostrara cómo hacer para poder realmente contraer matrimonio. Y así fue como a mi madre le sale una entrevista laboral que era en otra provincia, donde justo la familia de mi papá tenía una casita, entonces si ellos se iban a vivir allí podían casarse. Y claro, mi madre cuando la llaman y le dicen de esta entrevista laboral en ese lugar, lo llama a mi papá y le comenta, mira, ya me salió esto, ya nos podemos casar. Y eso tenía que ser en menos de 20 días. Y entonces mi papá dice, pero esto no es una imprudencia. Dice, a lo que mi mamá, Lilia, me respondió de un modo tajante. No dice el Evangelio, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se os darán por añadidura. No dice que no nos preocupemos por la comida o por el vestido. Claro, mi papá se quedó del otro lado del teléfono duro y le dijo, decirte que no es falta de fe. Utilizó mi mamá la revelación divina para iluminar esa situación concreta. Ellos estaban queriendo buscar el reino de Dios, Dios no los podía abandonar. Y así fue como se casaron un miércoles a las 12 del mediodía, solamente con los padres de cada uno, algunos amigos, algo muy íntimo, y esa misma noche ya viajaron para su nueva casa, a comenzar una nueva vida. Hay que aprender a buscar en la revelación de Dios esa luz que ilumina nuestra vida. Santa Teresita de Niño Jesús hermosamente nos ha dejado una página en su biografía, en la historia de un alma, cuando ella dice esos deseos de santidad que tenía, cómo ella quería elevarse hasta Dios. Yo quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pero soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces dice ella, busqué en los libros sagrados algún indicio de ese ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí. O sea, ella tenía un deseo y fue a buscar que se lo satisfaciera la Sagrada Escritura. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba.
Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamado, continué la búsqueda y encontré más adelante: como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que me tenía que llevar hasta el cielo eran los brazos de Jesús. ¿Cómo encontró esa luz en la palabra de Dios? O sea, iluminó, encontró su vocación, cómo vivir, y ella después será la maestra del camino de la infancia espiritual. No por capricho, sino porque encontró la revelación de Dios, que ese era un camino para alcanzar a Jesucristo. Por eso quiero terminar con una idea de San Manuel González, que él justamente dice que tenemos que conocer a Jesucristo, porque, como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Y al fin y al cabo, toda la revelación nos habla de Cristo. Y por eso hermosamente San Manuel González decía cómo el Evangelio no puede ser un libro del pasado. Cómo la palabra de Dios no podemos decir que es algo antiguo, porque es una revelación actual para mí. Tiene que ser lámpara para mis pasos. Es cierto, decía el santo obispo, que las personas y los acontecimientos que se mueven en torno del gran protagonista del Evangelio, Jesucristo, ya pasaron. Pero los tipos por aquellas personas representados y las acciones iguales o parecidas a las que ellas realizaban perduran en renovada sucesión que constantemente van reproduciendo en torno de Jesús, del sagrario, de la iglesia, de los santos. O sea, hay que buscar la similitud entre nuestra vida y las acciones del Evangelio, porque es la misma vida, somos hombres, igual que los hombres a los cuales vino a salvar Jesucristo en el Evangelio. Las mismas escenas de Jesús de Palestina, con sus llamamientos y seguimientos de apóstoles, sus abandonos, sus cobardías y las traiciones de amigos, dice, esas acciones se repiten hoy en día. Ese libro, en suma, escrito ayer, dice, cuenta con palabra infalible lo que Jesús hizo y dijo ayer, amándose y entregándose por mí, pero también lo que dice y hace hoy, y lo que hará y dirá mañana, y eternamente conjugando los mismos verbos, amar y entregarse. Es hermosamente santo. En el Evangelio podemos leer diferentes acciones de Jesús, pero siempre de fondo lo que late es el corazón de Cristo en dos palabras: amar y entregarse. La revelación de Dios es un acto de amor de Dios, es una entrega que nos ha hecho de su misterio para que nosotros podamos caminar a paso firme a la plenitud de nuestra vocación, que es la comunión con la Santísima Trinidad. El ejemplo supremo de cómo se tiene que acoger y vivir según la revelación, ciertamente que lo tenemos en María Santísima, ¿no? Que abrió su mente, abrió su corazón a la revelación de Dios y acogió con obediencia de la fe al Hijo de Dios, y por eso lo encarnó en su seno y lo dio a luz al mundo. A ella encomendamos entonces estas reflexiones para que podamos todos, como ella, decir siempre nuestro fiat, nuestro hágase la voluntad de Dios, dejar que la palabra de Dios nos ilumine y nos conduzca al cielo. Muchas gracias.